para siempre en nuestros corazones. Bienvenidos a su programa Familia Formadora de Personas. Hoy vamos a dar un tema bien interesante. Hoy vamos a dar un tema y vamos a hablar siempre del matrimonio. ¿Qué es lo que vamos a respondernos o qué es lo que vamos a hablar hoy? ¿Qué tan fuerte es tu matrimonio? ¿Qué tan fuerte es nuestro matrimonio? De eso se trata el tema que vamos a desarrollar y lo vamos a desarrollar en 4 pruebas que nos pone la vida a lo largo de nuestro matrimonio. Así vamos a ir desarrollando este tema. Así vamos a desarrollar este programa. Y como siempre vamos a tomar las lecturas de la palabra del Señor para que Él nos vaya hablando a través de su palabra, a través de todo lo que nos va dando en su programa. Primero lo primero, vamos a pedir la intercesión del Espíritu Santo. Vamos a pedir que el Espíritu Santo se derrame en todos los que estamos acá, en todos los que nos están escuchando, en todos los que nos van a escuchar más adelante a través de los medios digitales que tiene la radio, para que sea Él el que se derrame y que sea el Espíritu Santo el que nos permita no quedarnos con las cosas en la mente, sino que bajarlas al corazón, porque únicamente las cosas que bajan al corazón son las que podemos hacer vida. Así que hagamos una oración para poner este programa en manos de nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Hoy queremos pedir al Espíritu Santo para que se derrame en todos los que estamos aquí en sintonía y todos los que vamos a estar más adelante en sintonía de este programa. Pedimos al Espíritu Santo para que se derrame en todos nosotros, para que se derrame y pueda darnos la luz que como personas necesitamos, la luz que necesitamos para entender lo que el Señor nos pone en el día a día, la luz que necesitamos para no quedarnos únicamente con las cosas a nivel de la mente, sino que podamos bajarlas al corazón, para poder, así como decimos en el Rosario, tener fe, esperanza y caridad. La fe, que es la confianza en ti, mi Señor. La esperanza es hacia donde voy a llegar. Y la caridad es lo que va a originar o lo que voy a dar al conocerte, mi Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Y a ti, mamita María, la que siempre está pendiente de todos nosotros. A ti, papito San José, que siempre en tu silencio intercedes también. Queremos poner este programa bajo la intercesión de ustedes para con su Hijo. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Bendito y venerada seas, mamita María. Bendito y venerado seas, papito San José. Amén y amén. Bueno, entonces el programa, como dijimos al principio, se trata de descubrir qué tan fuerte es nuestro matrimonio. Fíjese que en la vida todos tenemos pruebas. Todos tenemos algún momento dificultades, alegrías, contrariedades, frustraciones. Es parte de la vida, es parte del ser humano. Es parte de lo que nosotros experimentábamos en nuestro diario vivir. Algunas pruebas son mucho más fuertes, otras pruebas sentimos que no las podemos llevar y por lo tanto necesitamos ver cómo nosotros dentro de nuestra fortaleza que tenemos, dentro de nuestra unión que tenemos como pareja, vamos a ir afrontando estas pruebas. Entonces, ¿a qué nos ayudan en realidad las pruebas? Las pruebas nos ayudan a ver en realidad cuánto nosotros hemos progresado, cuánto es lo que estamos fallando, qué tanta es nuestra fortaleza, qué tanta es nuestra fe, qué tanto estamos pegados con el Señor. Y en las pruebas ellas nos indican los peligros, nos dan una diferente punto de vista, una diferente perspectiva y que nos ayudan a ir mejorando. O sea, cuando nosotros, como decimos los salvadoreños, metemos la pata en algo, más adelante se nos puede presentar la misma situación y en la medida en que nosotros podemos o hayamos aprendido de ese error que cometimos, así nosotros vamos a ir mejorando en nuestra vida. Entonces, así como en nuestra vida personal, como es nuestra vida en el día a día, pongamos ejemplos sencillos y claros que a nosotros nos ayudan mucho. Yo recuerdo cuando yo comenzaba a estudiar aquí, la primera vez que iba a agarrar el bus, me agarró la tarde. Entonces yo no sabía que, por ejemplo, yo soy de Santana, yo no sabía de que cuando salí de la casa, supuestamente entraba a las 7 de la mañana al colegio. Y entonces yo salí 6:30, mucho más que tiempo, media hora para llegar. Entonces llegué a la parada de bus, eran las 6:30, un cuarto para las 7, y hasta las 7 pasó el bendito bus. Entonces llegué tarde el primer día.
¿Por qué? Porque yo no sabía que el bus pasaba exactamente a las 6:25. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Levantarme más temprano para estar a las 6:25. Ahora, si yo no hubiera aprendido ese error, les apuesto que toda mi vida de mis estudios de bachillerato hubiera estado llegando tarde. Entonces, ¿cuál es la lección de esa? Bueno, me voy a levantar más temprano porque sé que el bus pasa más temprano y al pasar más temprano, entonces ya llego a tiempo. Algo tan sencillo como eso es la vida, algo tan sencillo como eso es el día a día que nosotros vamos teniendo. La vida, como hemos dicho al principio, nos va dando una serie de situaciones, se nos van presentando. Es parte de la vida, es parte del día a día que nosotros tenemos. Entonces, en la medida que nosotros de esas situaciones vamos a ir aprendiendo, así vamos nosotros a ir madurando. Y en el matrimonio es similar. El matrimonio pasa por muchas pruebas. Nosotros como matrimonio pasamos por diferentes pruebas. Algunas fuertes, algunas que nos dejan en qué pensar, que no sabemos por dónde agarrar. Y entonces aquí es donde realmente vamos a ir entendiendo y debemos de ir entendiendo el por qué en el matrimonio son dos personas que se unen para formar una sola carne. En la unión de esa fortaleza, en la unión de eso, es donde vamos a encontrar la fortaleza nosotros para ir descubriendo o ir afrontando esas pruebas que en el día a día se nos van presentando. Vamos a tomar la primera lectura y lo vamos a tomar del Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, versículos del 6 al 9. Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo del 6 al 9. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Nos dice, pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa. Y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí es donde vamos a empezar a descubrir la fortaleza y aquí es donde vamos a descubrir la forma en que deberíamos de enfrentar nosotros esas pruebas que en el día a día o en nuestra vida matrimonial se nos van a ir presentando por la misma naturaleza. Así que ahí vamos. Hacia eso vamos nosotros, hacia eso vamos caminando poco a poco. Fíjense que la lectura es bien interesante porque nos dice dos personas que se unen para formar una sola carne. En la fortaleza de esa unión, en la forma que nosotros hemos descubierto, podamos descubrir esa unión, a nosotros se nos van a ir presentando en el día a día la forma mejor que vamos a ir afrontando las cosas. Recuerden que dos personas piensan mejor que una. Recordemos que dos personas al estar unidas representan una mejor fortaleza. Y hemos hablado tanto en este programa de que la fortaleza está en dos personas que se unen para formar una sola carne, pero a Dios sobre ellos, a Dios como centro de esa vida. Entonces ya no son dos, sino que va a ser un trío formado por las dos personas que se unen, el hombre y la mujer que se unen, poniendo a Dios al centro. Entonces tenemos una tercera parte de eso. Entonces la fortaleza es más grande, porque ese lazo está formado por dos personas más Dios que las entrelaza y las une. Porque recordemos, y hemos visto a lo largo de estos programas, de que el Señor es el que te ha buscado a esa compañera o ese compañero idóneo para que formes una pareja. Entonces, aunque un matrimonio va a atravesar muchas pruebas, nosotros nos queremos centrar en este programa para descubrir, para ver qué tan fuerte es tu matrimonio en cuatro situaciones, en cuatro respuestas. ¿Cómo van a ser las respuestas que vamos a dar nosotros a cuatro situaciones que nosotros hemos considerado que son de las más fuertes que nosotros enfrentamos en el matrimonio? Y de la forma en que podemos o que nosotros enfrentemos estas situaciones, en ese sentido vamos a ir viendo cómo nuestro matrimonio se va a ir fortaleciendo. Vamos a ir descubriendo cómo vamos a ir afrontando esas situaciones que en el día a día y a lo largo de la vida matrimonial que nosotros tenemos se nos han ido presentando. ¿De qué estamos hablando? Miren, vamos a hablar de cuatro pruebas que son bien reales y que en el día a día se nos presentan. La primera es, generalmente los esposos a veces no estamos de acuerdo. Y es que esto sucede casi a diario. Es que esto sucede casi en el día a día. Mire, somos
de naturalezas completamente diferentes, un hombre y una mujer. Pero en esas diferencias, hablamos en un programa, en esas diferencias de criterio, en esas diferencias de conceptos que muchas veces tenemos, aparte de que venimos de familias diferentes, con conceptos diferentes, lo que sea, en esas diferencias, hemos dicho, es donde hemos encontrado la fortaleza que podemos tener. ¿Por qué? Porque para resolver una situación tiene que haber diferentes puntos de vista para llegar a un consenso, para llegar a descubrir aquello que es común para los dos. Entonces, la debilidad de uno puede que sea la fortaleza del otro. Y el complementarse uno con el otro, entonces los dos nos hacemos fuertes, porque mi debilidad es tu fortaleza y tu fortaleza es la que nos va a permitir salir adelante en alguna situación. Y va a haber otro caso que sea completamente diferente. Mi fortaleza me va a acompañar con tu debilidad y entre los dos vamos a salir adelante. ¿Se dan cuenta cómo es esto de la unión del matrimonio? Entonces, cuando no estamos de acuerdo, debemos de entender que somos dos personas diferentes, con personalidades diferentes, con criterios completamente diferentes. Y esas diferencias no necesariamente que pueden crear discusiones. Son cosas a veces tan sencillas y tan triviales que se dan en el día a día. Por ejemplo, a veces en la televisión, tal vez no los dos quieren ver el mismo programa de televisión, por poner un ejemplo. O tal vez uno quiere pupusa y el otro quiere pastelitos. Y a veces esos desacuerdos a veces no van a generar mayores problemas, pero hay familias que esa simple discusión, ese simple detallito, les va a generar una serie de problemas. Entonces, cuando aparezcan esas discrepancias, cuando aparezcan esos desacuerdos, tenemos que reconocernos nosotros que son realmente pruebas. Y de las pruebas tenemos que ver el consenso que se necesita para ver juntos. O sea, yo recuerdo cuando mis hijos a veces estaban pequeños y a veces veíamos, teníamos algún fin de semana y decía, miren, vamos a comer algo. Y empezaba, que uno quería una cosa, que otro quería otra cosa, que otro quería otra cosa. Entonces, yo me acuerdo que lo que hacíamos con Mirna era, vámonos a un lugar donde podamos, cada quien puede escoger lo que quiera comer, pues. Pero siempre a reunirnos en la mesa y estar juntos. Y es que fíjense que en el matrimonio tenemos que quitarnos de la mente algo bien interesante, que no necesariamente tiene que haber un ganador y un perdedor, porque nosotros como matrimonio siempre estamos en el mismo equipo. La prueba, ya sea que la superemos o fallemos, lo vamos a hacer juntos. Y aquí está la clave de todo. O sea, no es que quiera demostrar o no es que yo quiera sobreponer mi opinión y quiera decir yo tengo la razón siempre. No es que mi pareja va a decir yo tengo la razón, mi esposa. No se trata de eso. El matrimonio no se trata de imponer criterios. No se trata de que haya alguien que se sienta que es el que siempre tiene la razón y hay alguien que siempre pierda. No se trata de hacer eso, sino que simple y sencillamente se trata de entender que ya no estamos hablando. Y recuerden la lectura, somos una sola carne. Entonces ya no podemos estar hablando nosotros de que yo gané y el otro perdió, sino que o ganamos o perdimos. Decía Humberto antes de iniciar este programa, nosotros seguimos a un equipo de fútbol, decía él. Entonces, cuando hablamos de eso, no decimos, de este equipo perdió el portero, porque los demás jugaron bien. No, los 4 goles que le pueden haber metido fue el equipo el que falló. Así es en el matrimonio, no podemos decir, es que mi esposa no tenía la razón y ella perdió, pero yo salí ganando, porque entonces no estamos formando una sola carne. Entonces, partiendo de eso, tenemos que entender que en la medida que nosotros afrontemos ese no estar de acuerdo, es que nosotros tenemos que aprender a salir de nosotros mismos. Miren, el matrimonio es una vocación.
Y cuando uno sacramenta el matrimonio, cuando uno pone a Dios como testigo, cuando uno se casa en la iglesia católica, el matrimonio el, adquiere otro nivel. Y es lo que se llama el matrimonio sacramental. Quiere decir que el matrimonio ya se forma parte del sacramento. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué queremos decir con esto? Quiere decir que elevamos ese matrimonio al nivel de un sacramento. Y recordemos cuáles son los sacramentos. Y los sacramentos son aquellas acciones que nos van llevando hacia Dios. El sacramento de la comunión, de la confesión, del matrimonio mismo. Fíjense qué interesante cómo se va amalgamando todo. Entonces, el hecho de que ya no podemos hablar de que no estoy de acuerdo o que sí estoy de acuerdo en algo, sino que tenemos que aprender a consensarnos. Y aquí es lo lindo del matrimonio. Porque el matrimonio nos va a ayudar a que dejemos de ser egoístas individualmente. Si yo creo que yo soy el mejor, probablemente mi esposa, como me conoce tanto, va a descubrir que realmente yo no soy el mejor, que tengo mis defectos, que tengo mis problemas, y me lo va a decir. Y me lo va a decir en el día a día, y me lo va a ir diciendo poco a poco. Entonces, si yo entiendo que realmente cuál es la fortaleza del matrimonio, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es tratar de ser mejor, tratar de irme quitando mis debilidades y entregarme hacia la otra persona, porque el matrimonio en el plan de Dios es que Dios me escogió a esa persona para que a través de ella yo descubra lo que es el verdadero amor de Dios y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que salir de mí mismo para tratar de ser feliz a la otra persona. El matrimonio desde el punto de vista cristiano católico, ¿qué es? Es salir de mí para tratar de ser feliz a esa otra persona. Así que nos vamos a quedar con esta primera idea, que es la fortaleza de no estar de acuerdo y cómo la vamos a ir mejorando. Nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos.
no se queda con los brazos cruzados. Habla quien lo quiere escuchar. Donde hubo fuego dice, cenizas quedan. De allí comenzó a trabajar. Solo el maestro del perdón me enseña a perdonar. Y ellos volvieron a confiar. Se comenzaron a escuchar, se comenzaron a aceptar y retomaron el caminar, el caminar. Y los problemas venían y las tormentas sacudían, pero ellos unidos más fuertes se hacían, porque tenían a Dios del amor. Y al final reconocieron que solo el amor en matrimonio ya no es solo de dos, porque ahora son ella, él y Dios. Y los problemas venían y las tormentas sacudían, pero ellos unidos más fuertes se hacían, porque tenían a Dios el amor. Y al final reconocieron que solo el amor en matrimonio ya no es solo de dos, porque ahora son ella, él y Dios. Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas. Hoy estamos hablando y descubriendo qué tan fuerte es tu matrimonio, qué tan fuerte es nuestro matrimonio. Nos hemos detenido cuando nosotros no estamos de acuerdo. ¿Cómo vamos a superar que no estemos de acuerdo? Mire, la única manera de superar esta prueba es trabajando juntos. Es trabajando juntos con mucho respeto, con mucho amor, ese amor desinteresado, para poder encontrar una solución, pero teniendo en mente que esa solución nos tiene que beneficiar a ambos. Nos tiene que beneficiar a los dos. Ya no tiene que ser algo diferente. Ya no vamos a buscar una solución que me beneficie a mí o que beneficie a la otra persona. No, tiene que ser una solución que nos va a beneficiar a los dos, porque ya no somos dos, sino una sola carne. Veamos el consejo que nos da la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículos 2 al 4. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice: sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está la clave. Si no estamos de acuerdo, sean comprensivos, sean humildes, dice el Señor. Tenemos que mantener entre nosotros esos lazos de paz. Tenemos que permanecer unidos en un mismo espíritu, en el espíritu de Dios. Dios es el que nos va a mantener unidos. Y no perdamos de vista para lo que nosotros como matrimonio hemos sido llamados. Tenemos una misma vocación, que es el matrimonio, y una misma esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Llegar a los brazos del Señor en un momento. Entonces tenemos que hacer lo que Él nos dice. Entonces, si no estamos de acuerdo, tenemos que poner en práctica todas estas características, todas estas condiciones que nos dan, tomando en cuenta que ya no somos dos, sino una sola carne. Otra prueba que nos puede y que nos va a dar la perspectiva de nosotros qué tan fuerte va siendo nuestro matrimonio es cómo nosotros enfrentamos el dolor. Fíjense que la vida en el pasar del tiempo nos va a ocasionar heridas.
La vida nos hiere varias veces. Puede que a veces hay personas que no lo hayan notado o que no hayan vivido situaciones tan difíciles. Pero sin embargo, los matrimonios como tales, todo matrimonio, en algún momento tiene diferentes pruebas, tiene diferentes desafíos. Algunos pueden ser dolores intensos de la parte física, pueden ser dolores emocionales, pueden ser dolores financieros, pueden ser situaciones sociales que nos sacan del estado normal que nosotros quisiéramos tener en el matrimonio. Entonces, ¿qué pasa cuando esas pruebas aparecen? Tenemos que tomar decisiones importantes, tenemos que tomar decisiones que en el día a día a nosotros nos van a ir sacando la perspectiva de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a ir afrontando nosotros ese dolor? ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? A veces hay cosas que nosotros no quisiéramos vivir. Entonces, aquí es donde nosotros como pareja debemos de tomar una decisión importante. Entonces, la decisión que debemos de tomar es que vamos a permitir nosotros que ese dolor nos haga sentir amargados de por vida, o vamos a permitir que ese dolor nos va a permitirnos ser una mejor persona más adelante. Fíjense que hay situaciones dolorosas que uno vive o que uno ve en el día a día. Nosotros conocemos, por ejemplo, a una persona que sufrió un accidente. Esa persona sufrió un accidente hace como 2 años y medio. Un accidente automovilístico. Y su pierna fue completamente destrozada, tanto así que nosotros de parte de la comunidad se les da acompañamiento y todo eso. Pero es impresionante, es interesante que cuando uno va a hacer la visita a esta persona, uno sale, cuando uno cree que le va a llevar palabra del Señor, que le va a confortar y todo, uno sale al contrario, uno recibe de esta persona tantas muestras de lo que es el verdadera fe, tanta muestra de lo que es la confianza en el Señor, y cómo poco a poco, día a día, esta persona ha ido tratando de salir de la circunstancia. Y el optimismo, si bien algunas veces ha desfallecido, si bien algunas veces he sentido que está completamente tirada, que no haya por dónde salir, la mayoría de veces que nosotros hemos compartido con ella, con esta persona, ella nos ha demostrado su verdadero amor con Dios. Entonces, dependiendo cómo tú entiendas, dependiendo cómo tú afrontes esas dificultades, así es como tú vas a ir saliendo adelante de la situación. Entonces, en matrimonio es algo similar. Definitivamente, nosotros como matrimonio no podemos controlar todas las situaciones difíciles, todas las situaciones dolorosas que nos van a presentar, pero sí tenemos o debemos de saber que esa situación dolorosa no tiene que frustrarnos, no tiene que permitirnos que nos amargue, o no tiene que permitirnos que nosotros no tratemos de ser mejores personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escoger esa opción, escoger que ese dolor que se nos está presentando nos haga una mejor persona. Tu vida, tu matrimonio se va a fortalecer en esto. Claro, para soportar todo esto necesitas estar acompañado del Señor, porque humanamente hay situaciones que no nos podemos explicar. Humanamente hay situaciones que no podemos entender. Y únicamente acompañándonos o dejándonos llevar de la mano del Señor, vamos a poder entender. Recuérdense que en las situaciones dolorosas es que nosotros adquirimos muchas experiencias. Y hay situaciones que no nos podemos explicar. Y ahí es donde viene lo que dice el rosario en la primera parte: fe, esperanza y caridad. O sea, en la medida que tenemos una situación dolorosa, en la medida que tenemos alguna pérdida, yo he oído testimonios de parejas donde han tenido pérdidas de hijos, donde han tenido pérdidas de hijos pequeños. Y yo recuerdo el testimonio de una persona, de una pareja que tuvieron esa pérdida. ¿Que se les ha olvidado? No, no se les ha olvidado. Pero dicen ellos, algún día voy a saber cuál fue el propósito del Señor. Eso me lo dijeron hará unos 5 años más o menos. Este año estuvimos compartiendo con ellos y dijeron, entendimos que nuestro hijo había sido enviado para mantenernos unidos como matrimonio. Descubrieron el objetivo de esa pérdida, descubrieron el objetivo del dolor, pero claro,
no se abandonaron, no empezaron a protestar, no empezaron a reclamarle al Señor, no. Simple y sencillamente se quedaron tratando de descubrir cuál era el propósito del Señor. Este ejemplo que les acabo de contar de esta persona que tuvo el accidente, a lo largo de su vida, en estos 2 años y medio, una persona que no puede trabajar, una persona que es el sostén de su casa, una persona que tiene una hija pequeña, y sin embargo a lo largo de estos 2 años y medio el Señor no la ha abandonado, porque gracias a Dios ha tenido comida, ha tenido para sus medicinas, ha tenido para esto, para lo otro. Entonces la fortaleza que ella está teniendo, la fortaleza que ha ido ella descubriendo a lo largo de cómo el Señor la ha ido acompañando, nosotros que no hemos vivido esa situación, a veces la vemos, pero es difícil para nosotros comprenderla. Entonces, en esas pruebas que se nos presentan en el día a día, en esas pruebas fuertes que nos presentan, el único que tiene la respuesta de todo es el Señor. Y en la medida que nosotros podamos ir descubriendo, en la medida que nosotros dejemos irnos acompañando por Él, entonces en esa medida vamos a encontrar las respuestas que nos va dando. Entonces miren, 2 situaciones, 2 pruebas que nos presentan en el matrimonio y que nos tienen que dar a entender qué tan fuertes somos. Cuando no estamos de acuerdo como pareja, descubrir o salirnos de nosotros mismos para descubrir que somos una sola carne y que por lo tanto la solución que damos al no estar de acuerdo es la que nos conviene a ambos. Y otra situación y otra prueba fuerte es la prueba del dolor. Y esa prueba del dolor únicamente la podemos enfrentar con las manos del Señor. Leamos una lectura en los Salmos, en el capítulo 34, versículos 17 al 18. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor al respecto. Nos dice: el Señor encara a los malhechores y borra de la tierra su recuerdo, pero tiene puestos sus ojos en los justos y sus oídos pendientes de sus clamores. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor tiene sus oídos puestos en los clamores de nosotros. Él nos escucha. La cuestión es que cuánto nosotros le pedimos o cuánto nosotros tenemos fe que Él nos va a responder en la medida que nosotros le pidamos. Ahí es donde tiene que ver y es donde nuestra fe se tiene que fortalecer. Porque el periodo del Señor es completamente diferente. Nosotros como seres humanos quisiéramos la respuesta inmediata. Quisiéramos la respuesta que en un momento determinado nosotros tenemos un problema y de repente, por arte de magia, se nos resuelven todas las cosas. Y recordemos que el Señor es divino, es una divinidad, Él no es mago. Él no está a la disposición de nosotros todo el tiempo. O sea, Él no está para que complacernos a nosotros, porque entonces le daríamos vuelta al rol. No sería Dios, sino que pretendemos ser nosotros dioses para que nos resuelva el Señor nuestros problemas que tenemos. Y recuérdense también que en la medida que nosotros, como hijos de Él, vamos haciendo diferentes cosas, a veces no aprendemos de las metidas de patas que hacemos. A veces ocupamos mucho este ejemplo. A veces los niños, por ejemplo, cuando están pequeños les decimos: no te subas a esa escalera porque te puedes caer. Y ahí va el niño a subirse a la escalera. ¿Cuándo va a aprender? Cuando se cayó de la escalera y le dolió. Hasta entonces va a aprender. Y a veces el Señor nos agarra así, para que nosotros podamos aprender y para que nosotros podamos entender cuál es la situación que estamos teniendo. Ahora, ¿qué otra prueba nos enfrenta nuestro matrimonio para descubrir qué tan fuerte es? Miren, es la famosa rutina o la monotonía que nosotros tendemos como seres humanos a hacer. Y fíjense que esta es una prueba que a veces nosotros los seres humanos tratamos de ver con intención para con nuestra esposa, con nuestro esposo. A veces dentro de nosotros mismos nos ponemos estas pruebas. ¿Y qué es lo que sucede? Mire, generalmente sucede esto de la monotonía, de la rutina, cuando una persona se siente frustrada acerca de alguna situación y a veces nosotros como seres humanos pensamos, pongamos un ejemplo bien claro, por ejemplo en el caso de las esposas que no están trabajando en este momento y que pasan en la casa. A veces ella puede pensar, bueno, yo hago todo el trabajo en la casa, me toca lavar los platos, me toca limpiar, me toca hacer esto, me toca hacerlo hoy. Y dice, puede estar así mucho tiempo. Y sin embargo,
siempre trato de hacer estas cosas y mi esposo cuando llega a la casa ni cuenta se da. Esa es una parte de la rutina. Y por otro lado, ¿qué es lo que puede pensar el esposo? Bueno, el esposo puede pensar, bueno, yo me mato trabajando, me levanto a las 6 de la mañana, salgo a trabajar, llego a las 6 de la tarde a la casa y me mato trabajando, me va de la patada en el trabajo y cuando vengo a la casa quiero que me atiendan. Entonces hay dos situaciones extremas. Una pasa encerrada haciendo todas las cosas de la casa y otro pasa afuera haciendo todas las cosas del trabajo. Entonces son situaciones extremas y en el día a día, es la misma rutina todos los días, va a llegar un momento en que van a empezar a protestar. Entonces esta prueba es sumamente peligrosa. La prueba del entrampamiento, dicen los expertos, es sumamente peligrosa. Entonces, porque a través de esta prueba puede que muchos de nosotros fallemos rápidamente. Puede que nosotros nos empecemos a caer en esa rutina y puede que nosotros no empecemos a valorar lo que uno o el otro hace por su lado. Entonces, para superar esta prueba, para superar esta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos aconsejan? Tenemos que aprender a comunicarnos. Tenemos que aprender a ser transparentes, tenemos que aprender a ser honestos. Tenemos que aprender a que la otra persona se ponga en la situación de la otra. O sea, tenemos que aprender a no manipular a una persona o a la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decir de que si bien la señora pasa en la casa todo el día haciendo todo un montón de quehaceres, que es bien difícil, y si bien el esposo pasa todo el día en la calle haciendo sus cosas, que también es bien difíciles, tiene que llevar un momento en que los dos entiendan uno al otro y de alguna u otra forma se ayuden mutuamente. ¿Que es fácil? No, no es fácil. ¿Por qué? Porque la mayoría de seres humanos creemos que yo soy el más sacrificado y soy el que estoy aportando más. Porque la mayoría de las personas o los seres humanos creemos que yo soy el que más hago y el otro le vale lo que yo hago. ¿O no han pensado ustedes así? ¿No se dan cuenta de que nosotros los seres humanos actuamos así? Yo hago más que el otro y el otro hace menos. Y eso se da incluso en el trabajo. En el trabajo nosotros vemos a personas, por ejemplo, que creemos nosotros que hacen menos y ganan más. Y así es la situación misma de la vida. Ahora, ojo, si llevamos estas situaciones al aspecto del matrimonio, ahí empezamos mal. Porque ahí empezamos a fracasar como tales. Porque ahí, ¿qué es lo que pasa? Al tomar estas situaciones, nosotros lo que empezamos a hacer es como que creamos una competencia. Miren, hoy en día esta situación se está dando mucho. Esto de la rutina se está dando mucho. Entonces, dicen los matrimonios jóvenes, para no caer en la rutina yo necesito darme mi espacio. Entonces, ¿cuál es el espacio que tú necesitas dar? Ahí viene la pregunta. Entonces, hoy se ve mucho, por ejemplo, los matrimonios jóvenes, donde como se van a dar espacio, entonces mi espacio es que yo los miércoles me voy a ir con mis amigos, y viene la señora y dice, yo los jueves me voy a ir con mis amigas, y ya se dieron el espacio los dos, ¿verdad? Y se empiezan a alejar. Se empiezan a alejar, ¿por qué? Porque esa reunión de los miércoles, esa reunión de los jueves es sagrada. Pero no le diga a ninguno de los dos que los miércoles o jueves vamos a ir a misa a las 6 de la tarde, 6 de la noche, porque ya no pueden, porque tienen compromisos. Y eso los va a empezar a alejar. Eso los va a empezar a alejar poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para romper la rutina, la monotonía, tienen que ser creativos, pero creativos entre ustedes mismos. Tienen que descubrirse. El esposo eventualmente cuando llega a la casa, ¿por qué no le ayuda a la esposa a lavar los trastos de la cena, por ejemplo? ¿No? ¿Y por qué no la esposa le prepara la lonchera y lo sorprende? No va a ser siempre los mismos frijolitos con tortilla los que va a comer el hombre a mediodía, sino que tal vez lo sorprende, le mete un pedacito de zapote. O sea, sorpréndanse. Desen, recuerden cuando eran novios, recuerden lo que hacían para sorprenderse uno del otro. Recuerden los detalles que tenían uno para el otro. Entonces, rompan esa rutina o monotonía. No hay nada peor que la rutina y la monotonía en los matrimonios. Muchas veces hemos dicho en este programa que es bien fácil, por ejemplo, decirle a la esposa, mira, hoy vine temprano y te invito a tomarme un café ahí en la tienda de la esquina si no tiene mucho dinero.
pero van a romper la monotonía. No hagan lo que están haciendo muchos matrimonios hoy, que también llegan a la casa y lo primero que hacen, encienden la televisión y se ponen a ver televisión y es tú. Busquen, encuéntrense. Pero uno de los mayores problemas que estamos viendo nosotros que trabajamos un poco con pareja es que la monotonía, la rutina está dañando muchos matrimonios. Porque ya no encuentran ese sabor, ya no encuentran ese atractivo. Y por eso vemos, por ejemplo, que el hombre empieza a engordar, pues ya, se triplica. Decía un amigo, como cuando estábamos en bachillerato hablábamos mucho de las células, y dicen que las células, como se va creciendo, es que de una salen dos, de dos salen cuatro y así va. Entonces a veces nos pasa a nosotros los seres humanos así. Somos como células, decimos nosotros, porque de mi persona salen dos, porque me duplico, me doblo, me hago más gordo, pues. Porque antes salía a caminar, antes salía a hacer lo que sea, y hoy ya no. Me vuelvo rutinario y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero hay un aspecto bien fuerte y es el cuarto aspecto que nosotros tenemos que tratar, la cuarta prueba que se nos presenta en el matrimonio para descubrir qué tan fuerte es, y esa es la perseverancia. ¿Cuál es la perseverancia? Miren, la perseverancia es negarse a rendirse, rehusarse a rendirse. O sea, un matrimonio como tal pasa infinidad de pruebas, pasa periodos y situaciones donde uno o los dos van a sentir ganas de rendirse. ¿O no les ha pasado alguna vez donde ustedes dicen, no, es que yo no lo aguanto, o ya no lo aguanta? Todos hemos pasado por eso alguna vez en la vida de nuestro matrimonio. Entonces, claro, en esta sociedad de hoy, donde el día a día la sociedad nos vende lo desechable, es fácil decir, bueno, ya pasó un año de casado, ya no lo aguanto, me voy, me retiro, lo desecho y busco otra opción. Eso es lo que nos está vendiendo la sociedad de hoy en día, ¿o no es así? ¿Cuánto tiempo les dura un teléfono celular? Hay muchos que les duran, que hace poco estaba hablando con un compañero de trabajo y yo le digo, vos cambiar los teléfonos cada 2 meses, le digo, porque siempre tiene un número diferente. Y entonces él me dijo, no, lo que pasa es que se me arruinan, entonces voto y agarro otro. Y entonces le digo yo, o sea que así, o sea, no te sirve, lo tiras y agarras otro. Así estamos viendo la sociedad hoy en día. Eso es lo que nos está vendiendo la sociedad. Y entonces lastimosamente hemos llevado esto de la sociedad de hoy en día, nos lo estamos llevando a nuestras situaciones personales. Por eso es que vemos relaciones tan cortas, tan efusivas, tan que eran el amor de su vida, y de repente se deshacen. Y ese amor de su vida pasa a segundo plano y como a los meses hay un nuevo amor de su vida. Y así van por el mundo. Hace poco estaba oyendo una prédica de un padre donde él decía, si ustedes se meten a las redes de las redes estas donde publican sus situaciones amorosas y todo eso, y uno empieza a ver su historial, híjole, hay gente que tiene hasta 20 relaciones en 2 años, decía, ¿cómo es eso? Del amor de su vida encontró 20 amores de su vida a lo largo de 2 años. Entonces es lo que pasa. La perseverancia, repito, significa en no rendirse. Entonces, por encima de las pruebas que ustedes tengan en la vida, tienen que asegurarse a superar esta prueba de la perseverancia. Fíjense que el compromiso, como la pareja, siempre debe ser más fuerte. Entonces, si una pareja no persevera, si nosotros como pareja no perseveramos en nuestras situaciones de vida, créanme que es bien difícil salir adelante. Y recuérdense que a veces hablamos de lo que es el amor de compromiso. El amor de compromiso decíamos que es ese amor maduro, es ese amor que se va asentando, porque cuando nosotros conocemos a una persona es aquel amor de sentimiento. Me gustó, me encantó, me encantaron sus camanances, me encantó su boquita, me encantó cómo era, su sonrisa y todo eso. Pero eso dura cierto tiempo. Después, cuando trascienden, cuando se casan, cuando llevan su matrimonio ante el altar y le dicen al Señor, prometo serle fiel en la adversidad y en la prosperidad, en todas las situaciones que se me presenten, cuando uno va con eso, pone a Dios como testigo. Pero ese prometo serte fiel va
para toda la vida. Entonces, ¿cómo hacer yo o cómo amar yo a mi esposa toda la vida? Porque el amor de sentimiento en un momento determinado va a ir no desapareciendo, sino que se va a ir aletargando. Entonces, la perseverancia consiste precisamente en eso, en ese aletargado que se va a ir haciendo mi amor. Yo tengo que perseverar. Yo tengo que amarte a pesar del tiempo, a pesar de las dificultades, a pesar de tus enfermedades, a pesar de lo que pase. Yo he prometido estar contigo siempre y toda la vida. Entonces, ¿por qué la perseverancia significa en negarse a rendirse? Porque hay veces que las situaciones son bien difíciles, pero la única forma que nosotros podemos salir en situaciones difíciles a través de la perseverancia es únicamente a través del amor. Y hemos dicho, hemos hablado, muchas veces hemos hablado de esto y decimos que la única fuente del verdadero amor, ¿quién es? Hemos dicho y hemos descubierto a lo largo de estos programas que es Dios. Entonces, la única forma de que tú puedes perseverar en un matrimonio es teniendo o estando agarrado de la fuente del verdadero amor. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa trilogía que nosotros formamos como matrimonio, tiene que estar Dios al centro. ¿Se dan cuenta cómo va encajando todo poco a poco? ¿Se da cuenta cómo vamos encajando todo? Si nosotros queremos manejar nuestro amor desde el punto de vista humano, nos vamos a quedar con ese amor de sentimiento, con ese amor de emotividad, con ese amor muchas veces carnal, con ese amor que únicamente busca satisfacerme a mí, mis deseos. Y por eso es que están fracasando muchas personas, muchas relaciones de pareja hoy en día, porque se quedan únicamente en ese tipo de relación. Y aparte de todo eso que les estamos inculcando como sociedad, lo desechable de las cosas, quiere decir, bueno, ya no me complaces, ya me pasó el enamoramiento que tenía de vos, entonces te desecho, simplemente te boto y busco otra relación que me vaya a complacer. Claro, entonces por eso ahí sí tiene lógica que voy mes a mes, día a día, año con año, renovando mis relaciones. Pero al final de cuentas, recuerden, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. En algún momento de nuestra vida, ya sea más adelante, más tarde que antes, porque cuando están jóvenes ni siquiera se ponen a pensar en esto, pero cuando estén más adelante van a llegar a descubrir que les va a hacer falta o que les hace falta algo en su vida. Y cuando llegan a descubrir que les va a hacer falta algo en su vida o que les hizo falta algo en su vida, se van a dar cuenta de que están solos o que están solas. Probablemente tengan algún hijo por ahí y van a querer volcar su amor en ese su hijo y van a querer que su hijo les retribuya lo que ustedes como personas no pudieron hacer por conservar a una pareja. ¿Se dan cuenta cómo está haciendo el mundo? Y si no, vayan a la calle y se van a dar cuenta que hoy en día esto que les estoy hablando ya se comienza a ver. Ya se comienza a ver situaciones donde hay personas que están solas, personas donde sus hijos ya no están y están completamente solas, no tienen aquella compañía idónea que el Señor en algún momento les puso enfrente, pero lo dejaron ir o no se preocuparon por conservarla o porque creyeron que todo el tiempo iban a ser aquellas personas fuertes, atractivas, a las cuales no les iba a faltar nada. Entonces la perseverancia precisamente de eso se trata. La perseverancia se trata de darme más allá. Pero la única forma en que yo me puedo dar, la única forma en que yo aprendo a darme es siguiendo las enseñanzas del Señor. Recuérdense lo que dice el Señor en Génesis, lo hemos leído tantas veces: no es bueno que el hombre esté solo. Y dice en Génesis más adelante: le buscaré a una compañera ideal. Y ahí viene la historia del Génesis, donde lo saca de la costilla y crea a la mujer. Pero recuérdense lo que el mismo Dios nos dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces lo mismo está pasando hoy en día. No es bueno que el hombre y la mujer estén solos. No es bueno, porque nuestra naturaleza divina no es así. Nuestra naturaleza divina que el Señor nos ha planteado no es así.
Hay personas que se consagran directamente a las manos del Señor, que son los sacerdotes y las monjas, por ejemplo. Y ellos me van a preguntar, ¿pero ellos están solos? No, ellos lo que no tienen es una pareja, pero están consagrados definitivamente a los brazos del Señor. Entonces no están solos, están con el Señor siempre. Pero entienden la diferencia. O sea, fíjense que cuando dijimos que el matrimonio se llega al nivel del matrimonio sacramental, estamos hablando de que estamos prácticamente diciendo de que nuestro amor, nuestra vocación, nuestra relación de pareja la estamos poniendo al nivel de un sacramento. Y ese sacramento quiere decir que yo prometo que en mi relación de pareja, que en mi relación matrimonial, tú vas a estar siempre ahí. Eso es lo que quiere decir llevar el matrimonio a esta relación sacramental. Entonces, como ven, el matrimonio de por sí, como está formado por seres humanos, no puede ser perfecto, no es perfecto. Esos cuentos que nos presentaban a nosotros de que se vivieron, se conocieron, se casaron y vivieron felices para siempre, es muy bonito y podemos vivir felices para siempre, pero falta una parte en la ecuación, falta Dios en la vida. Y a pesar de eso van a haber problemas, pero el hecho de que haya problemas no quiere decir que voy a desechar al otro, sino que quiere decir que esos problemas van a ser mi fortaleza para ir caminando poco a poco, para ir fortaleciéndome como pareja, para ir haciendo la compañía idónea dentro de mi pareja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para saber qué tan fuerte es nuestro matrimonio, evaluémonos estas 4 pruebas que hemos hablado hoy. Evaluémonos y veamos cómo estoy afrontando estas pruebas. Y les dejamos unas lecturas para que nos van a servir para que nosotros vayamos evaluándonos, porque también el matrimonio es una evaluación. Entonces, fíjense, ¿qué pruebas tenemos que ver cómo estamos y cómo lo vamos a ir superando? Tenemos que superar cuando no estemos de acuerdo, cómo lo vamos a afrontar. Tenemos que ver cómo hemos afrontado el dolor en nuestro matrimonio. Tenemos que tener cuidado con la rutina o la monotonía. Y tenemos sobre todo que practicar la perseverancia en nuestro matrimonio. Todo esto forma parte de lo que es el plan de Dios. Todo esto forma parte de lo que es la voluntad de Dios para con nuestra vida y por consiguiente para con nuestra pareja. Así que les dejamos ahí un granito más de arena en su programa Familia Formadora de Personas. Hemos estado hablando de todo esto, de qué tan fuerte es nuestro matrimonio, y hemos tomado unas lecturas y hemos visto 4 pruebas donde tú tienes que estar trabajando para que tu matrimonio sea poco a poco progresando en el día a día. Así que de nuevo nos quedamos acá, de nuevo agradecemos su sintonía, de nuevo los invitamos para el próximo jueves a otro programa más de su Familia Formadora de Personas. Fíjense que el otro jueves vamos a estar hablando un poco de lo que es la fe en el matrimonio. Va a ser un programa bien interesante. Vamos a enfocar la fe en el matrimonio para ver hacia dónde nosotros nos vamos a ir caminando en el día a día. Así que les agradecemos su sintonía, los esperamos el próximo jueves y nos despedimos como siempre con esta linda jaculatoria diciéndoles que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones.